Hola gente, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Volvemos con un nuevo video sobre bioquímica. En este caso vamos a hablar de glucólisis. Es la segunda vez que grabo este video porque no se me grabó el anterior. Así que bueno, vamos a ver cómo sale. Este primer video es algo muy introductorio acerca de generalidades de metabolismo, ¿sí? Que vamos a utilizar en videos siguientes. Así que a aquellos que tengan conocimiento, ya hayan estudiado esta parte, pueden saltearla sin ningún problema. Bien, en esta imagen vemos las principales vías o rutas metabólicas asociadas a los principales nutrientes de el organismo, ¿sí? Como ustedes saben, los organismos se clasifican en dos grandes grupos de forma muy general, de acuerdo a cómo es que obtienen su alimento, ¿sí? Acá abajo tenemos los autótrofos representados por las plantas, los cuales los cuales sintetizan su propio alimento, ¿sí? A partir de agua, dióxido de carbono y energía, y por medio de la fotosíntesis, las plantas sintetizan los azúcares, como por ejemplo la glucosa, ¿sí? Por otra parte, los heterótrofos no fabrican su propio alimento, sino que lo obtienen a partir de otros organismos, como son las plantas, ¿sí? Obtienen el alimento ya fabricado y por la digestión producen los distintos nutrientes que absorben, ¿sí? Estos nutrientes y estos azúcares van a entrar a todo lo que tiene que ver con las rutas de las vías metabólicas, ¿sí? Las moléculas sencillas que se obtienen, ¿sí? Glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, nucleótidos, van a sufrir dos tipos de reacciones diferentes. Estos compuestos pueden entrar en la ruta o vía catabólica, ¿sí? En donde son degradados a compuestos más sencillos, como puede ser la glucosa, que se degrada a dióxido de carbono y agua, ¿sí? En el caso específico de la glucosa, hablamos de esta degradación como respiración celular. Estas reacciones de degradación van a producir energía, ¿sí? Que va a ser utilizada en parte por las reacciones de biosíntesis, ¿sí? La otra cosa que puede pasar es que estas moléculas sencillas se unen entre sí y con aporte de energía, que vemos acá, formen compuestos más complejos mediante las reacciones de biosíntesis o anabólicas, ¿sí? Los aminoácidos forman las proteínas, los hidratos de carbono forman los polisacáridos, nucleótidos las proteínas, etcétera, ¿sí? Estas son las vías principales. Esta energía producida por las vías catabólicas van a ser utilizadas para realizar un trabajo celular, ¿sí? Coordinación de movimiento, división celular, calor, transporte, secreción, excreción y otros compuestos, ¿sí? En estos videos, los que nos vas a interesar básicamente son las vías catabólicas, específicamente el catabolismo de la glucosa, que se conoce como glucólisis, ¿sí? Muy bien. Para ello, primero, como dijimos, vamos a hablar de los conceptos de metabolismo y luego sí vamos a empezar de lleno con la glucólisis. Bien. Primero en principal, tenemos que hablar acerca de qué es el metabolismo. Todos conocemos o hemos oído hablar de la palabra metabolismo, pero ¿sabemos qué es realmente metabolismo? De forma sencilla, se denomina metabolismo a todo el conjunto integrado de reacciones químicas que ocurren dentro de la célula, ¿sí? Estas reacciones van a ocurrir ayudadas por un grupo de moléculas de proteínas que son las enzimas, ¿sí? Las enzimas son catalizadores biológicos, compuestos que aceleran las reacciones químicas. ¿Por qué es necesario la presencia de enzimas? Porque la gran parte, la mayoría de las reacciones químicas son muy lentas y requieren tiempos muy largos para que estén en lugar. Entonces, debido a las grandes exigencias que requiere el individuo, estas enzimas van a acelerar esas reacciones, ¿sí? Bien.
En una reacción enzimática vamos a tener básicamente dos elementos: la enzima y el sustrato, que es el o los compuestos reactantes, los que reaccionan, ¿sí? Esa enzima va a tener un lugar específico de unión de ese sustrato, que es el sitio activo, que tiene la misma y exactamente la misma forma que el sustrato, en el caso del modelo de la llave cerradura, o puede tener una forma muy similar que se ajusta posteriormente al sustrato, que es el modelo de ajuste inducido que ustedes deben conocer, ¿sí? Entonces, ese sustrato se une al sitio activo de la enzima, forman el complejo enzima-sustrato y ocurre la reacción, ¿sí? Lo importante de esto es que la enzima no se consume, sino que varios sustratos del mismo tipo van a unirse seriadamente a esa enzima, ¿sí? Bien. Lo que sí es importante tener en cuenta es el concepto de espontaneidad de una reacción. Imagínense que yo tengo una reacción en donde el compuesto A reacciona con el compuesto B para dar el compuesto C. Esa reacción puede ocurrir como está escrita, sin ningún aporte de energía, o para que ocurra, sí o sí debe haber un aporte de energía. Eso condiciona lo que es la espontaneidad de una reacción, ¿sí? Una reacción que no requiere energía para que ocurra es una reacción espontánea. Tarde o temprano va a ocurrir esa reacción. Mientras que una reacción que requiere energía para que ocurra no va a ocurrir bajo ningún punto de vista, al menos que esa energía se le sea aportada, ¿sí? Esa es una reacción no espontánea. La espontaneidad de una reacción la podemos calcular con esa fórmula que ven ahí, que es la fórmula de la condición de espontaneidad. Esta espontaneidad va a estar dada por este término que vemos acá, que es la variación de la energía libre o la variación de la energía libre de Gibbs, ¿sí? Acuérdense que la energía libre de Gibbs es la energía disponible para realizar un trabajo útil, ¿sí? Dependiendo del valor de esa energía libre, es que vamos a saber si una reacción es espontánea o no espontánea, ¿sí? Tenemos otros términos importantes, como es la variación de la entalpía, que es el contenido calórico o energético de un compuesto, la temperatura y la variación de la entropía, ¿sí? Pero quien realmente nos interesa va a ser la variación de energía libre. Este término puede adquirir tres valores. Puede ser mayor que 0, menor que 0 o, que no lo puse, puede ser igual a 0. Si la variación de energía libre, es decir, la energía libre de los productos menos la energía libre de los reactivos, es mayor que 0, eso significa que la reacción es no espontánea. Es decir, si la dejamos en un frasco a que ocurra esa reacción, nunca va a ocurrir. Para que ocurra, requiere un aporte de energía, ¿sí? Lo que sí va a ocurrir en una reacción no espontánea es el proceso inverso. Si bien A más B nunca va a dar a C, lo que sí va a pasar de forma espontánea es que C va a dar a A más B, ¿sí? Eso ocurre únicamente en una reacción no espontánea. ¿Estamos? Bien. Ahora bien, si la variación de energía libre es menor que 0, eso significa que la reacción va a ocurrir como está escrita. Es decir, A más B va a dar a C sin ningún aporte de energía. Lo contrario no va a ocurrir ahora. C nunca va a dar a A más B en una reacción no espontánea, en una reacción espontánea, ¿sí? ¿Estamos? Si requiero aporte de energía para que ocurra, es no espontánea y su delta G es mayor que 0. Si no requiero energía para que ocurra, es una reacción espontánea y su delta G es menor que 0, ¿sí? En una reacción no espontánea, el proceso inverso ocurre de forma espontánea y una reacción espontánea, el proceso inverso no va a ocurrir al menos que se le aporte energía. Me trabé ahí, pero creo que quedó bastante bien. El otro valor que nos puede dar de esa variación de energía libre tiene que ver con un valor igual a 0. En tal caso, la reacción va a estar en equilibrio. Es decir, la formación de C a partir de A más B y la formación de A más B a partir de C ocurren a una misma velocidad y la reacción es reversible. ¿Sí? Muy bien.
Si nos da positivo y no da negativo, esta reacción no es reversible. Ocurre únicamente en un sentido, o hacia los productos o hacia los reactivos. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, atendiendo a lo anterior que vimos, ¿sí? En cuanto a degradación o síntesis de compuestos, tenemos que al metabolismo lo podemos dividir en dos grandes grupos de vías metabólicas. El anabolismo y el catabolismo. ¿Sí? El anabolismo dijimos que son todas aquellas reacciones de síntesis de compuestos simples a compuestos complejos. Y siempre va a requerir un aporte de energía externo. ¿Sí? El catabolismo, por su parte, involucra reacciones de degradación. ¿Sí? Y siempre va a producir una liberación de energía. ¿Estamos? Bien. De acuerdo a esa cuestión de que si necesita o libera energía, es que tenemos dos tipos de reacciones químicas. Las energónicas o endotérmicas y las exergónicas o exotérmicas. ¿Sí? En una reacción endergónica, los productos tienen más energía que los reactivos, debido a que las reacciones químicas no violan las leyes de la termodinámica. Para que los productos tengan más energía de los reactivos, esto implica que existe un aporte de energía. ¿Sí? Entonces, una reacción energónica es aquella que va a ocurrir siempre que haya un aporte de energía. Por lado, una reacción exergónica, los productos tienen menos energía que los reactivos. Es decir, que acá hay una liberación de energía. ¿Sí? Si una reacción es energónica o exergónica, lo podemos ver con la variación de la entalpía, el contenido energético. Si los productos tienen más energía que los reactivos, entonces esta resta energía de productos menos energía de reactivos nos va a dar positiva. Entonces, una variación de entalpía positiva nos dice que la reacción es endergónica. ¿Sí? Mientras que una variación de energía libre, una variación de entalpía menor que 0, implica que la reacción es exergónica. Y si es energónica, hablamos de anabolismo y usualmente, ¿sí?, tenemos una variación de energía libre mayor que 0. Y si una reacción es exergónica, implica que hablamos de catabolismo y usualmente la variación de energía libre también es menor que 0. Son cuestiones generales que obviamente va a depender de cada reacción en particular. ¿Estamos bien? Perdón, me estoy trabando mucho, pero lo había grabado bien y se me enquilombó todo porque no me grabó el video. ¿Vamos hasta acá? Perfecto. Estos son términos que por ahí ya ustedes conocen ya de antaño. Bien. Hasta ahora vimos que en las distintas reacciones hay un flujo de energía. ¿Sí? Ya sea que se agrega energía cuando hay síntesis o se libera energía cuando hay degradación. Eso es muy importante porque acá la cuestión que hay que resolver es dónde va a parar esa energía. Si una reacción libera energía y no hay nada que la contenga, esa energía se va a perder. Entonces tiene que haber algún lugar, algún compuesto que me almacene esa energía. Y es acá donde entran en juego las llamadas monedas de intercambio energético. La energía no se desperdicia en un organismo, siempre se almacena en forma de enlaces químicos. ¿Sí? La energía que circula de un compuesto a otro es siempre o casi siempre energía química. ¿Estamos? El principal reservorio o molécula reservoria de energía es una que ustedes ya conocen, que es el ATP. Si el ATP es la moneda de intercambio energético por excelencia. ¿Sí? Este ATP sencillamente va a estar formado por una adenina, una ribosa y 3 grupos fosfatos que se nombran como fosfato alfa, beta y gamma. ¿Sí? La ruptura a nivel de este enlace entre beta y gamma y este enlace entre alfa y beta va a liberar alta cantidad de energía que va a ser utilizada por el anabolismo. ¿Sí? La ruptura de un fosfato, por ejemplo, va a producir la formación de ADP más fosfato inorgánico con una gran liberación de energía, que es de 7,7 kilocalorías por mol, en este enlace y en este enlace. Este enlace
es muy poco energético y rara vez se rompe, ¿sí? Lo más común es que el ATP se rompa en ADP más fosfato inorgánico, liberando esta energía. El ADP se puede volver a romper en AMP más otro fosfato inorgánico, liberando la misma energía. O puede ser que el ATP se rompa a este nivel, liberando dos fosfatos unidos, ¿sí? Esa es una reacción que ocurre y capaz que lo vemos. ¿Estamos hasta acá? Perfecto. Entonces, al romperse el ATP, libera energía que es utilizada por una reacción de síntesis anabólica. Ahora bien, en una reacción catabólica se libera energía. Esa energía va a ser utilizada por el ADP para unir fosfato y formar nuevamente el ATP. Es así como se almacena energía en ese enlace, ¿sí? Y es lo que ustedes tienen escrito acá. La energía es almacenada en forma de enlaces químicos, energía química, y luego esta es liberada al romperse los enlaces. ¿Estamos? Bien. Veamos esto aplicado a nuestras reacciones anabólicas y catabólicas. Teníamos que en el anabolismo pasamos de compuestos sencillos a compuestos más complejos. Mientras que en el catabolismo lo contrario, de complejo a simple. El anabolismo requiere energía, por lo tanto esto va a involucrar una hidrólisis del ATP a ADP más fosfato inorgánico. ¿Sí? Bien. El catabolismo libera energía. Esa energía liberada va a ser captada por el ADP, va a fijar fosfato inorgánico y va a formar nuevamente ATP. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo creo que sí. Acá pueden ver que a partir del ATP, todas las reacciones anabólicas están asociadas, unidas a las reacciones catabólicas. Se dice entonces que las reacciones anabólicas y catabólicas están acopladas, porque unas dependen de las otras. Para que ocurra el anabolismo, es necesario que ocurra el catabolismo que le provee la energía. ¿Sí? Perfecto. Y por último, para cerrar, vamos a hablar de forma muy general reacciones de óxido de reducción. ¿Sí? Una reacción de óxido de reducción es aquella que involucra una transferencia de electrones entre una especie A y una especie B. ¿Sí? La reducción, la oxidación primero, es el proceso por el cual un compuesto A pierde electrones y generalmente va a estar asociado a una ganancia de oxígeno. Una reducción es lo contrario, es una ganancia de electrones asociado generalmente a una pérdida de oxígeno y o una ganancia de protones, de H, de hidrógeno. ¿Sí? Los compuestos participantes o reactantes van a ser los agentes oxidantes y agentes reductores. Veamos esta imagen que me pareció muy piola para verlo. Tenemos el compuesto A que tiene 12 electrones. Por un proceso de oxidación, de pérdida de electrones, el A con 12 electrones se transforma en A. Es decir, que A, 2 menos, se oxida. ¿Sí? A con 12 electrones es la forma reducida y A sin 12 electrones es la forma oxidada. ¿Estamos? Bien. Por otro lado, el compuesto B gana 2 electrones y entonces se reduce. B es la forma reducida, B 2 menos, perdón, es la forma reducida y B sin electrones es la forma oxidada. Para que A pierda electrones o para que B los ganes, debe reaccionar con otra cosa. Exactamente. B es quien va a ocasionar que A pierda los electrones. B va a ocasionar que A 2 menos se oxide. Por tanto, B es el agente oxidante. Al contrario, para que B se reduzca, hay otro compuesto que A le aporta los electrones. Este es A2 menos. A2 menos le aporta los electrones a B y este se reduce. Es por eso que A es el agente reductor. ¿Sí? Bien. Hasta acá este video. Espero que se haya entendido. Son conceptos muy generales. Y ya en los videos siguientes vamos a hablar más de lleno acerca de la glucólisis. Así que nos vemos en el video siguiente. Adiós.